Bien, hablemos de convenios. Cuando hablamos de convenios, siempre nos vamos a referir a soluciones de derecho concursal posteriores a la declaración de concurso. Primera cosa que nos tiene que quedar bien clara, ¿sí? Los convenios, sean los judiciales como los extrajudiciales, son fórmulas de acuerdo entre el deudor y los acreedores que tienen la finalidad o persiguen concluir el proceso sin llegar a la liquidación del patrimonio del deudor, ¿sí? En realidad nuestra ley tiene dos formas de acabar con la crisis del deudor. Una forma es liquidatoria y para eso ofrece un sistema de realización de los bienes del deudor, entonces de venta de los bienes del deudor, como estudiamos la clase pasada, ¿sí? Con esas reglas de venta en bloque en funcionamiento, y si eso no sucede, se hace por partes. Es una forma de acabar con la crisis bastante dramática, pero solucionar la crisis la soluciona, vende todo, ¿no? Y con el producido de esas ventas, en definitiva, paga a los acreedores siguiendo un orden determinado que le establece la ley. Con esa expectativa de, bueno, pagarles a todos los que se pueda, lo más que se pueda, hasta que se agota en definitiva el producido de la liquidación. Esa es una forma de acabar con la crisis. Después es una forma liquidatoria, ¿sí? Después hay otras formas de acabar con la crisis del deudor que son formas conservativas, en definitiva, ¿sí? No pretenden liquidar el patrimonio del deudor, sino conservarlo. Y estas fórmulas, que luego ahora vamos a hablar un poquito de su naturaleza jurídica, se entienden siempre de dos clases. Tenemos fórmulas que son posteriores a la declaración de concurso para deudores que ya han caído en estado de insolvencia, que por supuesto en virtud de ese estado de insolvencia se les ha declarado el concurso. A esos se les llama convenios y hay dos clases, el judicial y el extrajudicial. Y después hay otras fórmulas de acuerdo entre el deudor y los acreedores que se anticipan al estado de insolvencia, digamos que atajan este estado de insolvencia, son apropiados para evitar la entrada en concurso, por lo tanto, lo que evitan es la declaración de concurso, que son los acuerdos privados de reorganización. Voy a llevarlos a compartir el esquemita que vemos siempre. Uy, qué chiquito que está esto. Porque es lo primero que quiero que quede muy claro. Vea, aquí tenemos la insolvencia, aquí tenemos la sentencia de declaración de concurso, ¿verdad? Acá tenemos todo el procedimiento concursal, y vean que una vez declarado el concurso, aparece la fase de convenio. Nosotros habíamos explicado ya que cuando se pide, se pide la declaración de concurso, el deudor puede pedir el concurso o la liquidación. Si pide la liquidación, se va desde aquí, que es el día menos 30, digamos, directamente a la liquidación. Entonces, en este caso, va a ir ahí, directamente a este día cero, en que el juez resuelve la liquidación judicial del patrimonio del deudor. Este es un caso que puede suceder en que en este caso el legislador está pensando en que el deudor ya está desahuciado, no tiene patrimonio para solventar una fórmula de acuerdo, y por eso lo que hace es directamente pedir que se le liquide el patrimonio.
Si es así, directamente pasamos a la liquidación. Realizamos el patrimonio del deudor, esto es, transformamos en dinero lo que el deudor tenga y después distribuimos a los acreedores siguiendo la lista que hemos hecho previamente. Bien, esa es una posibilidad. La otra posibilidad que ofrece el legislador es ingresar al proceso concursal pidiendo el concurso y en el transcurrir de ese procedimiento que tenemos aquí, en algún momento entrar en la fase de convenio, que es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, como ven, la fase de convenio es posterior a la sentencia de declaración de concurso. Una cosa que nos tiene que quedar claro desde el principio es que los convenios, igual que los acuerdos privados de reorganización, los pide siempre el deudor. Son fórmulas de acuerdo que el deudor elabora y los ofrece a sus acreedores, y los acreedores los votan. Esto es, los consideran y resuelven si les gusta o no. Vamos a ver luego cómo se hace para llegar a esas definiciones. Entonces, una primera definición importante que tenemos que tener muy claro es que los convenios son diferentes a los acuerdos privados de reorganización. Tienen en común, por supuesto, el que son, digamos, formas de acuerdo entre el deudor y sus acreedores para evitar siempre la liquidación del patrimonio del deudor. En el caso de los APR, son acuerdos que tienen una finalidad preventiva. Previenen, obviamente no solamente previenen la liquidación, sino que previenen el ingreso al proceso de concurso, ¿sí? Y después vamos a hacer una liñita, cuando estudiemos APR, vamos a hacer la liñita que va, digamos, de aquí para arriba. Estos acuerdos, entonces, son concursales porque están gobernados por la ley concursal, pero son preinsolvenciales, se generan o se utilizan antes de que el deudor haya quedado en estado de insolvencia. Cuando está el deudor en condiciones de solicitar una APR, cuán endeudado tiene que estar, y por lo menos tiene que tener una situación de insolvencia inminente. Esto es, estar en un inminente peligro de caer en insolvencia. Y yo hasta me animaría a sugerir que debería haber una instancia anterior, que son las herramientas que atiendan el sobreendeudamiento, que sin duda el APR también sirve, ¿sí? Nosotros vamos a encargarnos en la clase de hoy de estudiar la fase de convenio, ¿sí? La fase de convenio, entonces, supone, a diferencia del APR, una sentencia de declaración de concurso. Son acuerdos que celebra el deudor y una mayoría de acreedores, que ahora les voy a contar cuál es, en la que se acuerdan una serie de satisfacción a los acreedores, que puede consistir en diversas formas de satisfacción, ¿sí? Estoy hablando haciendo adrede en forma muy genérica. Pero en definitiva es que el deudor y sus acreedores convienen una fórmula de arreglo satisfactoria para todos. Pero por supuesto en la que el deudor no paga el 100% de lo que debe, ni en el tiempo que debería pagar, ni los acreedores están demasiado conformes porque van a tener que, de alguna manera, rendir parte de su crédito y el momento en que es exigible el crédito para que el convenio salga adelante. O sea que, bueno, es lo que se puede lograr. Perdón, ¿le saqué o siguen viendo el esquema? Salió. No se ve nada. Quedó en negro, profe. Quedó en Sí. negro. Bueno. No se ve.
esperen que... Bueno, no importa, ahora lo vuelvo a buscar. Bueno, así que vamos a empezar por los convenios. Definición de convenio. Bueno, el convenio es entonces un pacto, en definitiva, de naturaleza preclusiva, porque precluye la posibilidad de liquidar el patrimonio del deudor, que se celebra entre el deudor concursado ya, ¿sí? Habiendo sido declarado en concurso, y una mayoría de acreedores que son acreedores que no son privilegiados. ¿De acuerdo? Esto es, los acreedores privilegiados no participan en la votación de los convenios, salvo que renuncien a su privilegio. La particularidad que tienen estos convenios es que resultan obligatorios para todos los acreedores, obviamente para los que los firmaron, ¿no? Eso sería razonable. Un convenio que está celebrado entre unos cuantos acreedores y el deudor, es bastante lógico que sea obligatorio para los que lo firmaron. Pero la particularidad que tienen los convenios concursales es que son obligatorios para los que lo firmaron, pero también para los que no lo firmaron, esto es, los disidentes, e inclusive para los ausentes, para los que están en contra también. Entonces acá esto hace que la naturaleza del convenio sea digna de ser analizada, porque acá se rompe un principio que es el de la relatividad de los contratos, que ustedes deben haber estudiado. ¿Ustedes conocen ese principio? ¿Qué quiere decir? Sí, profe, buenas tardes, que los ¿Qué tal? contratos en principio obligan a las partes Ahí está, y no obligan a nadie más, y no obligan a los ¿no? terceros. Solo a... Ahí está. Y bueno, y sin embargo acá fíjense que el convenio tiene todos los elementos para que lo podamos considerar un contrato, porque básicamente es una convención donde una parte se obliga con la otra a concederse determinados beneficios, pero sin embargo obliga a los disidentes y a los ausentes, ¿no? Entonces tiene una naturaleza peculiar. Ahora, estos convenios hay que tener presente que solamente se pueden celebrar en determinado momento. Si miramos nuestro esquema, llevo de nuevo, si lo encuentro, porque no sé, lo saqué. ¿Ahí lo ven? Sí, ahora sí se ve. Bueno, si lo ven, el convenio tiene un momento para ser presentado. O sea, cualquier convenio judicial y extrajudicial ocurren desde que se declara en concurso y hasta la resolución judicial de liquidación. Vean que luego de la fase de liquidación no hay posible convenio. Eso es una primera cosa que nos tiene que quedar clara. Vean dónde están los convenios. No están antes de la sentencia de declaración de concurso, no, ahí no hay convenios, ahí lo que tienen, en todo caso, es una PR, que es el primo hermano del convenio que gobierna la etapa anterior, esa etapa preconcursal, y no hay fórmula de arreglo posible después de la fase de liquidación. La fase de liquidación se abre cuando el juez resuelve judicialmente la liquidación por las formas, como vimos, del artículo 168. ¿Sí? O sea que acá, después de que se resolvió judicialmente la liquidación, no hay marcha atrás y ahí no hay forma de arreglar con los acreedores nada. El momento de arreglar con los acreedores, una fórmula de arreglo, es durante la tramitación del proceso concursal, una vez que hay sentencia de declaración de concurso, y les diré que la última oportunidad que tienen es la Junta de Acreedores. Y si no, tienen antes de la sentencia de declaración de concurso la posibilidad de tramitar una APR, que es lo que van a ver la clase que viene. ¿Ah? Entonces, y perdón, que no les mostré que hay dos convenios. Hay un convenio judicial y hay un convenio extrajudicial.
convenio judicial y el convenio extrajudicial son idénticos, más o menos, ¿sí? En términos generales son muy parecidos. Lo que sí los distingue la ley a uno de otro es en la forma en cómo se recaba la voluntad de los acreedores que firman este convenio. Esa es la gran diferencia que hay entre uno y otro. Si ustedes miran, aquí el deudor fue declarado en concurso, se comunica a los acreedores, ¿sí? Luego los acreedores se presentan a insinuar sus créditos, luego el síndico o el interventor tienen que presentar la lista de acreedores, lo ponen de manifiesto, ¿verdad? O lo ponen o hacen la comunicación del 101. Los acreedores luego tienen derecho a impugnar la lista de acreedores, en cuyo caso teníamos este incidente que se abre aquí. Y lo siguiente que nos va a venir a nosotros procesalmente hablando es la Junta de Acreedores del artículo 122. De acuerdo al artículo 122, en la Junta se considera el informe del síndico o del interventor, la propuesta de convenio si se hubiera presentado y el nombramiento de la comisión de acreedores. ¿Qué es la Junta de Acreedores? La Junta de Acreedores es un órgano que establece la ley concursal que forma la voluntad de los acreedores. Los acreedores en el proceso concursal no pueden actuar en forma individual, sino que actúan en forma orgánica, y su voluntad se forma orgánicamente a través de este órgano que es la Junta de Acreedores. Esta Junta de Acreedores es obligatoria en el proceso concursal, su existencia es obligatoria. Lo que no es obligatorio es la comisión de acreedores, que justamente se puede nombrar en la Junta de Acreedores, y en algún caso se ha hecho en ocasiones en que sea razonable y que sea muy complicada el concurso. Les diré que, según he escuchado a síndicos, es más complicado con comisión de acreedores que otra cosa, ¿sí? Raramente lo hace. Ahora, atendiendo a que tienen una junta de acreedores, lo que les dice la ley es que el convenio judicial se tiene que pedir por lo menos 60 días antes de la junta de acreedores, según el artículo 138. Vayan al 138. Presentación de la propuesta. Con una anticipación no menor de 60 días a la fecha de reunión de la Junta de Acreedores, el deudor podrá presentar al juez del concurso una o varias propuestas de convenio acompañadas de un plan de continuación o de liquidación. Por eso yo les puse aquí un menos 60 para que estén preparados para presentar la propuesta de convenio judicial. O sea, 60 días antes de la Junta de Acreedores. ¿Y cuándo es la Junta de Acreedores? La Junta de Acreedores tiene que ser sí o sí 180 días dentro de los 180 días de la declaración de concurso. ¿De acuerdo? O sea que declaran el concurso X día, al día 180, dentro de los 180 días, tiene que estar fijada el día y la hora de la Junta de Acreedores. Y lo más conveniente es que sea lo más encima del día 180. ¿Por qué? Para que el pobre síndico e interventor haga todo el trabajo que tiene que hacer. Si le ponen la junta a los 20 días, el pobre hombre no puede hacer todo el trabajo en 20 días. Porque fíjense que tiene que presentar la lista de acreedores y tiene que hacer las comunicaciones, un montón de cosas, ¿no? ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, en 60 días antes, no es dentro de los 60 días, es 60 días antes.
menos 60. Acá tienen, este es el término para el convenio judicial. Tienen que tener la propuesta. Y la propuesta, dice el 138, que tiene que ofrecerle al deudor, la tiene que presentar al juez, que pueden ser una o varias, pero tienen que estar acompañadas de un plan de continuación o de liquidación. Porque el convenio puede tener dos contenidos, ¿no? El convenio judicial. Puede ser que el deudor proponga continuar con la actividad, en cuyo caso tiene que planearlo, tiene que demostrarle a los acreedores, mire, yo voy a continuar con la panadería, Walter y yo decidimos que vamos a planear con la panadería, a continuar, pero tenemos que explicarle a Pablo y a Jessica en qué condiciones. Bueno, vamos a, por ejemplo, a reducir nuestra plantilla de empleados para tener menos obligaciones salariales, vamos a reducir nuestro ámbito de distribución, o al revés, o vamos a expandirnos para captar más clientes en otros lados, para lo cual en realidad vamos a solicitar un crédito, lo que sea, que nosotros entendamos que eso permite la continuación de la actividad. Propuesta 1. O propuesta 2, el convenio puede planear la liquidación, cosa que Walter y yo decidimos. No, lo que queremos en realidad es liquidar nuestro patrimonio. Entonces, nuestro convenio tiene un contenido de liquidación, porque nosotros sabemos, tenemos ya una buena idea de cómo liquidar, de a quién venderle nuestras cosas, de qué manera sacar el mejor provecho. No quiero que lo haga el síndico en la fase de liquidación así a la Bartola. Yo prefiero que lo hagamos de acuerdo con los acreedores. ¿Me entienden? Entonces, ese convenio de liquidación lo hacemos en acuerdo con Pablo y con Jessica. ¿Por qué? Porque queremos sacar más dinero y para eso hacemos un acuerdo en el que los acreedores se sientan más, digamos, acompañados. Por eso tenemos que llevar también un acuerdo de liquidación. Ahí les tenemos que decir, la liquidación va a ser más productiva, vamos a sacar más dinero si vendemos así o asá. O si le enajenamos a Mengano tal cosa y a Sultano tal otra, ¿verdad? Hacemos un plan. Bueno, la ley les dice le dice al deudor cómo tiene que hacer el plan. El plan de continuación debe contener un cuadro de financiamiento en el que se describirán los recursos necesarios para la continuación total o parcial de la actividad profesional o empresarial del deudor durante el periodo de cumplimiento del convenio, así como sus diferentes orígenes. El plan debe incluir una fórmula de pago a los acreedores con privilegio especial, pensando sobre todo en los trabajadores. La propuesta debe estar firmada por el deudor, en el caso de las personas jurídicas, por todos los administradores o liquidadores, con testimonio de la resolución social aprobando la presentación de la propuesta. Esto es importante en las personas jurídicas, porque se acuerdan que la voluntad social en una sociedad comercial no la tiene el administrador solo, ¿sí? Tiene que formar la voluntad del órgano de administración y también la tiene que formar el órgano asamblea de socios o reunión de socios, dependiendo del tipo de sociedad comercial que ustedes estén tratando. Bueno, eso en cuanto a la oportunidad, ¿sí? Que es importante porque esa es la oportunidad que tienen, ¿sí? Si se comen ese plazo del artículo 138, ya la oportunidad de un convenio judicial la perdieron, ¿de acuerdo? Pero tienen la oportunidad de un acuerdo extrajudicial. ¿Qué diferencia hay con un convenio judicial y extrajudicial en esto de la forma como yo recabo la adhesión de mis acreedores? Vamos al 163. Dice, antes de la celebración de la Junta de Acreedores, el deudor podrá presentar adhesiones a una propuesta de convenio suscrita por acreedores que representen la mayoría del pasivo quirografario del deudor con derecho a voto. ¿Qué diferencia le encuentran?
En esta segunda, el acreedor ya lleva su convenio hecho y firmado con los acreedores, Ahí está. Muy bien. para Esa es que la después lo diferencia. homologue. En el convenio, muy bien, muy bien, exactamente. En el convenio judicial, el deudor lleva la propuesta con el plan de continuación o el plan de liquidación, dependiendo de lo que quiera, y lleva la propuesta que va a ser considerada en la Junta de Acreedores. Lo tienen acá en rojo, consideración y votación del convenio judicial. Entonces, lo que hace en el convenio judicial el deudor es llevar todo hecho, como dice en la ley, prepara todos los papelitos, va con su informe y va a la Junta. Y en la Junta lo consideran los acreedores y le votan el convenio. Si se alcanzan las mayorías, el convenio sale aprobado y luego se empieza a cumplir. Si no salen las mayorías, entonces ya vieron que si no se salen las mayorías, acá tenemos, si no se presenta o no es aceptada, entonces vamos directamente a la resolución judicial de liquidación. El síndico el síndico o el interventor, que en el convenio judicial todavía tenemos la posibilidad de que sea un síndico o un interventor, tienen que informar respecto a la viabilidad de ese convenio judicial. Ahora, en el convenio extrajudicial, como bien dijo Walter, el convenio puede ser el mismo, pero la única diferencia que tiene es que nuestro deudor ya ha traído las firmas de sus acreedores prontas. Lo que va haciendo el deudor es visitando a cada uno de sus acreedores y les va explicando cómo es su convenio, cuál es su propuesta, y les va pidiendo la firma. Y lo que van haciendo es firmando cada uno. Cuando llega la mayoría necesaria para que le aprueben el convenio, se presenta al juzgado. ¿Y qué pasará entonces? Por lógica. Profe, ¿se cancela la junta de acreedores? Exactamente. Eso es lo que sucede. Se suspende la junta y se llama a los acreedores a oponerse. Igual que acá, en definitiva, ¿no? Aprobación de la junta, oposición. Se dan cuenta que es lo mismo. Lo que pasa es que puede ser que sea más rápido para el deudor. En estos 180 días, de repente el deudor ya tiene muy conocidos a todos sus acreedores, va recabando las firmas y rapidito, juntó las firmas, presentó el convenio extrajudicial y sale con fritas. Si miran bien, la ley no dice que tenga que ser en ningún plazo. Eso es lo interesante del convenio extrajudicial. Dice antes de la celebración de la Junta de Acreedores. Antes, no dice cuánto antes. Entonces, acá hay dos interpretaciones. Camilo Martínez Blanco piensa que es igual que el convenio judicial y que entonces se tiene que regir por este artículo 138 y que debe presentarse antes de los 60 días, porque Camilo entiende que en realidad los dos convenios son un solo convenio, que cambia de nombre simplemente porque el deudor junta las firmas fuera del juzgado. La opinión de Carlos es distinta. A él le gusta más la posibilidad de que el deudor pueda conseguir las firmas un día antes de la Junta de Acreedores, una hora antes de la Junta de Acreedores. De repente llega el deudor, se encuentra con los acreedores en el juzgado antes de entrar a la Junta y ahí llegan a un acuerdo. Si llegan a un acuerdo, lo redactan y lo firman, lo presentan y la Junta se suspende. Es una interpretación que promueve la celebración de convenios. La verdad es que la ley quiere que se celebren convenios. Lo que sí es verdad que no está previsto en la ley es que se consideren y voten fórmulas de acuerdo en la propia Junta. Eso sí que no está previsto. Que se presente en la Junta una propuesta de convenio así, sin estudio, no está previsto. ¿Por qué? Porque ciertamente lo que se quiere es que el deudor presente un plan de continuación o un plan de liquidación y que se presente con cierta anterioridad, porque se supone que los acreedores tienen que saber qué es lo que van a votar, tienen que estudiar la propuesta
de viabilidad de si se va a continuar con la actividad y cómo le van a pagar. Y así, en una junta no pueden leer un plan de negocios o un plan de continuación y votar sin equivocarse. Así que eso no lo permite la ley y no parece posible. Sí, en cambio, el convenio extrajudicial, porque no se olviden que al ir recabándole las firmas, el deudor ha tenido oportunidad de hablar con sus acreedores. Los acreedores sabrán si les conviene o no aceptar ese convenio extrajudicial. ¿Ah? Del punto de vista del contenido, son iguales. El contenido que tienen es muy variado. Vean el artículo 139. Miren, dice, el contenido puede consistir en quitas o esperas, esto es una reducción de la deuda o un aplazamiento del término para pagar, que es lo tradicional. Generalmente es eso. Cesión de bienes, que también estaba previsto en el régimen anterior. Ya, constitución de una sociedad con los acreedores quirografarios, o sea, que sea una sociedad con los acreedores, ¿no? Que esos acreedores quirografarios se transformen en socios del deudor en una nueva sociedad. Capitalización de pasivos, lo vimos el año pasado en sociedades, es transformar las obligaciones en capital, o sea, llevar las obligaciones a la cifra de capital. Creación de un fideicomiso, que es ese patrimonio independiente que no está afectado al pago de la acreción de los acreedores, ni del fideicomitente, ni del fiduciario. Creación de esa figura para satisfacer sus créditos. Reorganización de la sociedad. Ahí ya estaríamos en una fórmula de reestructuración societaria, por ejemplo, no sé, una fusión, una escisión, una transformación, una de estas cosas que se estudian en sociedades. Administración de todo o parte de los bienes en interés de los acreedores, o tener cualquier otro contenido lícito, dice la ley, incluso el previsto en el numeral 2 del artículo 174, o cualquier combinación de las anteriores. Es absolutamente amplio, ¿no? Hasta la liquidación, como dice, 174 habla de la liquidación del patrimonial del deudor. La realidad es que se sigue apegado al tradicional esquema de quitas y esperas, que siempre fue la base de los concordatos. Pero bueno, el convenio judicial y el extrajudicial en eso no tienen mayor diferencia, es lo mismo. Bueno, ¿qué más? Una cosa importante en esto de los convenios, tanto el judicial como el extrajudicial, es que estos convenios son irrevocables. Vean el artículo 141. Son inmodificables las propuestas que hace el deudor. Y solamente se permite modificarlos en las situaciones en que ven en el artículo 141, párrafo 2. El deudor solo podrá modificar la propuesta o propuestas de convenio que hubiera presentado si las modificaciones cumplen acumulativamente con los siguientes requisitos: no alterar sustancialmente la propuesta; 2, comportar condiciones más favorables para todos los acreedores quirografarios o para algunos de ellos; y 3, se introduzcan con una anticipación mínima de 15 días a la fecha fijada para la Junta de Acreedores. Estamos en sede de convenio judicial acá. Solamente en este caso se pueden
modificar las propuestas, siempre para mejorar, siempre para beneficiar a los acreedores quirografarios, que es un poco la idea del legislador, mejorarlos en relación a lo que era el régimen pasado. A partir de esta presentación tienen este plazo de 15 días que se cuentan desde la Junta de Acreedores. Dentro de los 15 días antes a la celebración de la Junta, tiene el síndico que hacer un informe sobre el plan de continuación o liquidación del convenio judicial. Esto es muy importante, porque acá el juez lo que le pide al síndico es que le informe si el plan de continuación es viable o si el plan de liquidación es correcto. El síndico en realidad le pregunta no sobre la conveniencia, sino sobre la viabilidad. Entonces, a lo que se va a limitar es a decir, con los números actuales, esto, con la modificación que pretende hacer o con el juego de cosas que pretende hacer, ¿sale adelante o no sale adelante? O con los pagos que pretende hacer, ¿se van a poder cumplir o no se van a poder cumplir? Porque lo que el hombre dice, el deudor, es: yo le voy a poder pagar el 50% de lo que debo a todos mis acreedores girografarios en 10 años. Entonces, el síndico, que es Jorge, tiene que contestar: ¿es viable o no es viable? A ver, va a mirar los números y va a decir: no es viable porque con la plata que hay acá no alcanza ni para pagar el 10% de los acreedores en el plazo de 20 años. Va a poner: no es viable, ¿sí? Y el resto de los acreedores, en definitiva, va a tener mucho más cuidado al votar. Porque no se olviden que los acreedores pueden saber la situación de su crédito, pero no la incidencia del crédito de cada uno en toda la película del deudor, ¿no? Por eso es tan importante que los acreedores vayan a la Junta de Acreedores y que escuchen el informe del síndico. Muy importante. Profe, disculpe, ¿me podría repetir el plazo que no me quedó claro? ¿Cómo no? 15 días. Lo tienen acá. ¿Están mirando el esquemita conmigo? Sí, sí, pero no entendí si era antes de la Junta de Acreedores, dijo. Sí, claro. Ah, está. 142. Vamos a Gracias. mirarlo. Dice: informe especial sobre el plan de continuación o de liquidación. En el caso de que el deudor hubiera presentado propuesta de convenio, el síndico o el interventor deberá emitir un informe especial sobre la viabilidad del plan de continuación o de liquidación, el cual deberá ser presentado al juzgado y puesto a disposición de los acreedores con una anticipación mínima de 15 días a la fecha prevista para la celebración de la Junta de Acreedores. El síndico tiene que tener prontito esto, 15 días antes tiene que estar en el juzgado para que los acreedores puedan tomar una decisión en la Junta. Ellos tendrán sus propios asesores, sin duda. Es de esperar, pero el informe del síndico es muy importante porque el síndico ve toda la película del desastre financiero y económico del deudor, ¿no? Bueno, nos llega el momento de entrar a la... No, son menos cuarto, capaz que, chiquilines, los dejo ir a tomar un café y entramos a junta después del café. ¿Está?
Bueno, chicos, volvemos. Bueno, volvamos a nuestro convenio. Vamos a ponernos en la idea de que es un convenio judicial, ¿sí? O sea que lo que vamos a hacer, nosotros somos los deudores, vamos a hacer una propuesta de convenio con quitas y esperas, que es lo más común, y la vamos a presentar, ya sabemos que la tenemos que tener presentada con el informe de liquidación y el informe, perdón, de la propuesta de viabilidad o de liquidación. Plan de continuación, perdón, en nuestro caso, artículo 142, por lo menos 60 días antes de la fecha de celebración de la Junta. Y la Junta, recuerden que se hace la Junta el día en que se establece en la declaración de concurso. O sea que el juez, cuando declara el concurso, fíjense, eso está en el artículo 19, si no recuerdo mal, nombra al síndico o al interventor según corresponda y establece la fecha de la Junta de Acreedores. No, sí, no, dije bien, sí. Convocatoria de la Junta de Acreedores a celebrarse dentro del plazo máximo de 180 días. Cuanto más tarde lo ponga el juez, mejor, porque así le da el tiempo al síndico para realizar todas las cosas que tiene que hacer, ¿no? Que tiene bastante tarea de hacer informes y todas esas cosas. Bien. Vamos a suponer que nosotros tenemos una propuesta de convenio, ¿sí? Con un contenido determinado, y entonces nos vamos a encontrar con la Junta de Acreedores. Bueno, la Junta de Acreedores, les reitero, es un órgano, ¿sí? Que es convocado por el juez para formar la voluntad de los acreedores concursales que tengan derecho a voto. No todos los acreedores concursales tienen derecho a voto. Por ejemplo, los acreedores privilegiados no tienen derecho a voto y de hecho si votan pierden su privilegio, ¿no? Porque el legislador ya considera que están suficientemente considerados en la ley y por eso no les da derecho a voto. En el proceso de concursal va a existir siempre una junta de acreedores, salvo que, como veamos, se suspenda en el caso del convenio extrajudicial de pagos, como vimos en el esquemita. Eso para que no se confundan con este otro órgano que se llama la comisión de acreedores, que eso sí es de existencia eventual, que se designa en la junta de acreedores. La Junta de Acreedores tiene un orden del día mínimo, que es el del artículo 122, considera, ¿no? Considera y resuelve sobre el informe del síndico o del interventor la propuesta de convenio. Si se hubiera presentado, se refiere a la propuesta de convenio judicial, y el nombramiento de la comisión de acreedores. Ese es el orden del día de la Junta de Acreedores. Generalmente, 122. Gracias. Se reúnen en el juzgado, ¿sí? Extraordinariamente alguna vez se ha hecho la Junta de Acreedores en lugares enormes porque no alcanzaban por la cantidad de acreedores el espacio disponible en los juzgados. Pero normalmente es en el juzgado, en la fecha y en el día y la hora que indica el juez, y en realidad queda hábil, digamos, bien abierta y plenamente abierta con cualquiera sea el número de presentes, ¿sí? ¿Se acuerdan que el año pasado hablábamos del quórum en las asambleas de sociedades? Bueno, este es el mismo caso. La ley no establece que haya un quórum determinado para declarar legítima una junta de acreedores. No establece un quórum ni de personas ni de créditos, o sea que la junta queda constituida válidamente cualquiera sea el número de personas que estén presentes. Lo que no quiere decir que las decisiones que se toman en ella
sean válidas, cualquiera sea el número de presentes. O sea, sesiona la Junta, pero para poder tomar decisiones necesita ciertas mayorías que vamos a ver ahora para los convenios. Las personas que tienen que estar presentes sí o sí son el juez y el actuario, que el juez trabaja allí de presidente de la Junta y el actuario de secretario. El síndico o el interventor pueden no estar, pero la ley los castiga con una multa de hasta el 5% del total del pasivo concursal si llegan a no ir a la Junta de Acreedores, o sea que van a ir sí o sí. Y el deudor puede no asistir, pero tiene que justificar por qué no asiste, ¿sí? Hay unos acreedores que a los acreedores les conviene ir ciertamente, digamos, igual que dijimos que la asamblea no era un boliche que cualquiera puede ir, a la Junta de Acreedores pasa lo mismo. Es el actuario que hace de secretario de la Junta el que permite la entrada a la Junta de Acreedores. Por supuesto que tienen derecho a asistir y a votar en la Junta todos los acreedores que han sido verificados por el síndico o por el interventor y que aparecen en la lista de acreedores. Eso sin duda. Después puede ser que el juez y el actuario decidan permitir el ingreso a otras personas, pero en ese caso no van a votar. Y después tienen el caso de los acreedores privilegiados que pueden entrar a la Junta pero sin voto, e inclusive pueden votar, pero en ese caso renuncian a su privilegio. Pueden renunciar parcialmente, Jorge. Pueden renunciar a una parte del crédito y votar en la Junta por una parte del crédito a los efectos de, por ejemplo, sacar un convenio. ¿Por qué? Porque los convenios salen aprobados por una mayoría simple de personas presentes en la asamblea, no de capital. Entonces, de ahí que muchas veces, aún los acreedores privilegiados, porque los que más van a las juntas de acreedores son los acreedores, por supuesto, quirografarios, que son los proveedores, pero también los laborales. Los laborales son acreedores privilegiados de primer orden. Y ellos, a veces les sirve el convenio. ¿Y cómo hacen para que salga el convenio? Renuncian a una porción muy pequeñita de su privilegio, supongan 500 pesos, pero entonces como el voto se cuenta por cabeza, sacan adelante el convenio, que si no, no lo sacarían, porque el voto en los convenios es por mayoría de personas, no por mayoría de créditos. Vean el artículo. ¿Dónde está? 144. Les cuento cómo es una junta de acreedores. Llegamos, nosotros que somos los deudores, y allí nos vamos a encontrar también con todos nuestros acreedores. Los que se hayan enterado, que por supuesto se enteraron, ¿por qué medios se habrán enterado de la junta? ¿Qué, por los edictos? Sí, Por la publicación. Perfecto, por las publicaciones en el diario oficial que hizo ¿quién? El síndico. el juez. No, el juez. El juez. Muy bien. Ahí está, miren. Por esto, Acreedores más o menos están porque y en realidad también porque les aviso. Claro, pero fíjense que de la Junta de Acreedores saben cuándo va a ser, porque lo ven publicado en el diario oficial, porque lo publicó el juez. ¿Sí? Acá. Yo los tengo tapados por ustedes, acá. El diario oficial. Esto es obra del juez, artículo 19. Y además, porque les avisó el síndico, artículo 101. Profe, Así que, sí. y yo me acuerdo que Daniela, la profesora Daniela Flores es el apellido, creo, Sí. nos dijo que había como, no me acuerdo era el nombre de una asociación que se declaraba un concurso y era como prender una alarma, se enteraba todo el mundo. Y bueno, imaginen el mercado chico que hay acá. Sí, eso es así.
Sí, no duden. Se entera, se entera. Por eso la ley quiere que el acreedor vaya al convenio, vaya a la junta de acreedores. Por eso premia al acreedor que va. ¿Cómo lo premia? Con esta mayoría de personas. Esto es como pasaba en las sociedades anónimas, ¿no? Hay dos tipos de accionistas, el accionista comprometido en el funcionamiento de la sociedad y el accionista inversor, que en realidad cómo la gobierna no le importa nada, lo único que quiere son las utilidades a fin de año. Bueno, acá la ley más o menos plantea lo siguiente, entonces vamos a llegar a la junta de acreedores y en el pasillo del juez, porque para que sepan cómo es, ¿no? Es antes en el pasillito de la entrada al sala de audiencias del juez, nos encontramos nosotros los deudores con todos nuestros acreedores. Y lejos de agarrarnos a las trompadas, que es lo que primero pensarían ustedes que va a suceder, no, al revés. Lo más probable es que empiece el chamullo de cómo estamos, cómo nos va, qué horrible la pandemia, y empezar a hablar de justamente cómo vamos a hacer para pagar esto, ¿no? Porque los acreedores también, en definitiva, ya se la ven venir que en la liquidación no cobran nada, los acreedores quirografarios, ¿se dan cuenta? Ahí están más, más, más expuestos que nunca, ya son quirografarios. No, si hay una propuesta y les sirve, van a agarrar porque ya saben que en la liquidación el síndico ya les va a decir si hay o no posibilidades de cobro de algo. O sea que ahí sale el secretario, el actuario que hace de secretario del juez en la junta de acreedores y les va pasando lista. ¿Qué lista? De la lista de acreedores que tiene verificados que tiene el síndico, ¿no? Agarra el expediente, lo abre y empieza. Rocco, presente. Siri, presente. Molinari, presente. Y los va haciendo entrar. Después que entraron todos los verificados, hay otros que quedan ahí afuera. Ah, pero yo no estoy en la lista. Y es como cuando tomábamos exámenes. Bueno, no está en la lista, bueno, entre. ¿Y por qué entra? Y bueno, porque yo no salí verificado, pero yo en realidad me opuse a la lista, la impugné y está en segunda instancia. Todavía, pero yo quiero saber qué se resuelve acá. Entonces el juez dice, bueno, pero si usted el crédito no está verificado, pero está siendo analizado en segunda instancia, entre, porque es razonable que usted esté escuchando a ver en qué va el asunto o mire, yo me verifiqué tarde, lo tiene López, el síndico, y todavía no me lo verificó porque me presenté ayer a verificar, me lo está verificando López. Y López está ahí, sí, déjelo entrar, yo ahora en un rato termino la verificación. Todas esas cosas pasan, porque imagínense que somos uruguayos. Nos dicen que hagamos la cosa un día, la hacemos 5 días después. Así que imagínense que el día de la Junta de Acreedores nadie tiene nada pronto, salvo López, que es un exquisito, que va a tener todo prontito, ¿no? Y todos los demás, ninguno hizo los deberes. Entonces ahí entramos todos a la sala. Y en la sala, lo que hace el juez es declarar abierta la Junta de Acreedores porque no se precisa un quórum específico. Y luego va a empezar, como dice, va a leer el artículo 122 y va a decir, bueno, vamos a empezar medio a los ponchazos y a las corridas, porque siempre están apuradísimas. A ver, señor síndico, Walter Siri, usted es el síndico. Dígame su informe de continuación o de liquidación. Dice, la Junta tiene que considerar. Y nada, no consideran nada. Sí, consideramos, está precioso. No le dan oportunidad a los acreedores de nada, porque en realidad ninguno fue a mirar nada. Esa es la realidad. Salvo alguna vez que alguno haya mirado algo, pero si no, queda. Y después sí, a ver la propuesta de convenio, Molinari, usted es el deudor, a ver, ¿cuál es su propuesta? Bueno, ahí Molinari toma la palabra y yo propongo esto, lo otro, lo otro, lo otro, y ahí el informe del síndico dirá, bueno, el síndico dice que es inviable su propuesta de convenio. Entonces ahí, bueno, está, ya hicimos todo, al que diga, vamos a nombrar una comisión de acreedores, le saltan como mátenlo, ya ese lo odian, porque eso es complica notuto, eso es para matarlo. Al que levante la mano y sugiera una comisión de acreedores es para asesinarlo. Pero está previsto, solo que hay una amenaza velada. Alguna vez se han nombrado comisión de acreedores, pero la verdad es que es complicado mismo. Entonces llega un momento que dicen, bueno, muy bien, está la propuesta de convenio, ya escuchamos al deudor,
está el informe del síndico, ya escuchamos al síndico. Ahora, señores, tienen que votar. Y entonces acá tienen que ir al artículo, hay un artículo que es el 125, adopción de resoluciones, pero esto es para cualquier resolución que no sea la del convenio. Dice, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 144. La resolución del convenio judicial, está en el 144. ¿Cómo sacamos nosotros nuestro convenio? Bueno, tenemos que ver si hemos juntado votos a favor de acreedores que representen como mínimo la mayoría del pasivo quirografario. ¿Sí? O sea que en definitiva tenemos que lograr la mitad más uno del pasivo quirografario del deudor. Ese es el principio general. Vean, solo votan los acreedores con pasivo quirografario. Esto es, ¿quiénes son los acreedores quirografarios? La ley no dice quiénes son, solo que son por descarte todos los que no son ni privilegiados generales, ni subordinados, ni acreedores de la masa. Esto es, son los proveedores, todos los que son créditos que se llaman comunes. Votan ellos siempre y cuando estén verificados, o sea que no hay una... la votación no va dirigida a ningún acreedor en particular, solamente a los acreedores comunes. Y además una mayoría simple. Lo que va a hacer entonces el actuario, que es el secretario, el que se encarga de hacer las cuentas, es contar cuántos acreedores hay, dividirlos al medio y sumar uno. Y ya está. Esta es una mayoría de personas, porque dice de acreedores, que representen como mínimo la mayoría del pasivo quirografario del deudor. O sea que es una mayoría de personas. ¿Ah? Eso para el principio general, eso es un principio general. Después les da una serie de casos, o les da un contenido específico para determinado convenio. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, o sea, sin perjuicio del principio general, tienen dos supuestos, el supuesto A y el supuesto B, que rara vez ocurren en la realidad. En la realidad, el principio general, los convenios se votan según la mayoría simple de acreedores quirografarios presentes en la Junta. Pero tenemos un supuesto A, dice cuando la propuesta de convenio implique el otorgamiento de quitas superiores al 50% o plazos superiores a 10 años, es necesario que voten a favor acreedores quirografarios que representen 2/3 partes del pasivo quirografario con derecho a voto. Quiere decir que la opción 1, en definitiva, el principio general, que siempre les nombré que es el contenido de todos los convenios, es 50% de la deuda en 10 años. ¿Lo ven? Para que sea más de 10 años o mayor porcentaje de descuento, se precisa una mayoría mayor, 3/4 partes del 75%, ¿no?, del pasivo quirografario con derecho a voto. Supuesto 1. 2/3, profe. 2/3. Cierto. Supuesto 2. Cuando la propuesta de convenio consista en el pago íntegro en el plazo no superior a 2 años, yo esto nunca lo vi, el día que los chanchos vuelen, ¿no? Ah, bárbaro. O en el pago inmediato de los créditos quirografarios vencidos. Y ahí empezamos con un merengue de porciones que mejor ni lo lean. El porción superior de pasivo, eso, además de ser un trabalenguas, es imposible, no se da, porque esta persona no entró en insolvencia en nuestro país. No existe eso. En nuestros convenios, la mayoría común es 50% a pagar en 10 años, ingresamos en el supuesto del principio general, que está en el 144 primer párrafo. ¿Sí? Los demás supuestos no se dan nunca.
Y yo les digo, imagínense, a mí la verdad me parece horrible, pero lo agarran corriendo. 50% a pagar en 10 años les parece una fórmula de arreglo espléndida. A mí me parece un horror, pero sí, les parece muy bien. Luego, hay una cosa que hay que tener en cuenta, que hay que considerar, que son los convenios con ventajas a ciertos acreedores. Eso siempre se hizo y siempre fue indebido. Pero ¿qué pasaba? La verdad que a todos los que hemos hecho concursal nos pasó, y en el régimen anterior también Profesora, pasaba. perdón, Sí, ¿no vio en el principio de igualdad que habíamos hablado al principio? sí, claro, en el régimen anterior, Romina, yo sí habré padecido eso, ¿no? Uno empieza el proceso de lo que antes era la quiebra, y claro, y tenía todos unos monstruos de acreedores, y de golpe aparecía Jorge con un chequecito de 3.000 pesos, y me agarraba caminando por el juzgado y me decía, ay, pero doctora, son 3.000 pesos, y me va a hacerme meter en el proceso por 3.000 pesos, no consigo ni abogado que me haga la verificación del crédito, porque además antes no era tan fácil como ahora, era más complicado, ¿no? Y la verdad es que lo que hacíamos, sobre todo yo no lo hice tanto yo como porque yo no era síndico, nunca fui síndico, pero sí era un acreedor con garantía hipotecaria. Entonces, lo que hacían los síndicos era reunirnos a todos los acreedores y pedirnos permiso para poder pagar a todos los pequeños acreedores que tenían un crédito muy chiquitito y que no movían la aguja para nada, y que sin embargo era una maldad hacerlos padecer todo el proceso concursal por tan poquito dinero. Entonces, eso se hizo siempre, y nunca se consideró, se hacía por supuesto sin que nadie supiera, con el consentimiento de todos los acreedores. En la ley actual, esa conducta se legalizó, digamos, ¿no? Y está previsto en el artículo 145 con un régimen de ventajas en favor de los acreedores. Y claro, en definitiva, violenta el trato paritario en el pago de los convenios a los acreedores, ¿no? Pero no se olviden que en los convenios yo puedo establecer cómo le voy a pagar a cada acreedor. No necesariamente tiene que ser a todos los acreedores igual. Justamente, dice acá, cuando una propuesta contenga ventajas en favor de uno o varios acreedores o de una o varias clases de créditos, además de las mayorías del 144, hay un segundo escrutinio, una nueva cuenta. Será necesario que voten a favor acreedores que representen una porción del pasivo no beneficiado superior a la que corresponda a los acreedores que hubieran votado en contra. Para hablarlo y decirlo fácil, tiene que ser mayor cantidad de acreedores no beneficiados que voten a favor de los que resultan beneficiados. O sea, los que no son beneficiados tienen que ser notoriamente superiores a los no beneficiados, a los beneficiados, para que se les pueda conceder la ventaja. Que es un poco lo que hacíamos antes cuando le pedíamos a todos los acreedores que votaran a favor. ¿Me entienden? ¿Sí? Sí, claro. Yo vi eso hará un año atrás, que hubo una ventaja para un acreedor que votaron todos los demás a favor. Y todos los demás que no se veían favorecidos, era una porción mucho más grande que la porción favorecida, para, digamos, beneficiar a un acreedor por X motivo que los acreedores tienen y que están de acuerdo y que el deudor también y todo el mundo quiere. En definitiva, es una prueba acabada de la autonomía de la voluntad en materia concursal, ¿no? Lo interesante acá es que, por ejemplo, en fase de convenio, el interventor o el síndico no hacen nada más que informar sobre el plan de liquidación o el plan de continuación que presenta el deudor. Quien hace el convenio es el deudor. Lo elabora con sus asesores, y quienes lo aceptan y disponen de ese plan, de ese convenio, son los acreedores y el deudor. Es verdad que el síndico informa,
Y en eso de informar es evidente que pesa sobre los acreedores a ver qué opina el síndico de esto, ¿no? El síndico también la tiene bastante clara. Los pequeños acreedores en este escenario sí son representados por el síndico en la junta de acreedores, para que se los considere. Esa es una de las pocas veces en que el síndico representa, porque vieron que el síndico es un auxiliar de la justicia. No representa al deudor ni representa a los acreedores, actúa por cuenta propia, por mandato de la ley, con un estatuto jurídico propio, pero en este caso, sin embargo, representa a los pequeños acreedores. Así que vamos a suponer que sacamos el convenio adelante. Nos lo votaron la mitad más uno de los acreedores quirografarios con derecho a voto. Bien, salió con fritas nuestro convenio judicial. Entonces, lo que nos queda es lo que hace el juez. Nos pasamos acá a la junta de acreedores. Lo va a poner el juez, lo va a someter lo deja en stand-by durante 5 días, que es el término que tienen el resto de los acreedores para oponerse. Si se aprueba, si pasan los 5 días y nadie se aprueba definitivamente, artículo 154, y si algún acreedor se opone por las causales del 154, se arma este incidente de oposición al convenio judicial. ¿Sí? Y ahí arrancamos con un incidente que es el contemplado en este artículo 154 para discutir los términos de este convenio. ¿Ah? Dependiendo de cómo salga el incidente, pasamos a la liquidación o seguimos pagando el convenio. Y dependiendo de cómo nos portemos nosotros con el convenio, vamos a la liquidación o pagamos todo el convenio y terminamos con nuestro proceso concursal perfectamente. ¿Ah? Bien, ¿qué más? Yo tengo una pregunta. A ver. El informe del síndico para la junta de acreedores, ¿tiene que estar 30 días antes o es dentro de los 30 días antes? El informe del síndico para la junta, no, antes de los 30 días. Los acreedores tienen que tener a su disposición durante 30 días el informe para estudiar. O sea que tienen que tener un mes para estudiar. Claro, pues si no, Jorge, le dan el informe un día antes. A mí no me da la Claro, por cabeza. eso, por lo que usted dijo hoy que cuando los reunía a todos y que ninguno había visto nada, digo, pero que no le dan tiempo para... No, de atorrantes. Por eso miren que yo les cuento día 0 en el esquemita y les pongo un menos. Día menos 60 es el término para el convenio judicial. Por eso les pongo menos 60. Ese es el término que tienen. El convenio judicial lo tienen que presentar antes. Si se pasaron, ya no tienen oportunidad de propuesta de convenio judicial. Ahí, ¿qué harían si se comieron los 60 días? Son acreedores, abogados del acreedor. Ah, claro. Empiezan a ver si llegan al convenio extrajudicial. Exactamente, muy bien. Porque acá, chiquilines, tenemos que empezar a pensar en que tenemos, por ejemplo, un deudor de cliente, ¿no? Y bueno, al hombre le pidieron el concurso. Y viene y dice, un acreedor me pidió el concurso, ¿qué va a pasar conmigo? Le tenemos que explicar todo esto. Todos los efectos que va a tener, qué significa que tenga un interventor o que tenga un síndico, y qué le va a pasar, porque todo esto va a ocurrir. Indefectiblemente va a terminar en la liquidación. ¿Cómo evitamos que llegue a la liquidación? Y bueno, si antes de los 60 días no presentó un convenio judicial, como bien dice Jessica, la que nos queda es el extrajudicial. Entonces hay que meterle para hacer la propuesta de convenio y charlarse a los acreedores para que nos firmen la propuesta. O de lo contrario, ya pensar en la liquidación y hacer una liquidación ordenada, en la que al hombre no lo devalijen, ¿no?
realmente organizar una liquidación donde satisfaga a todos los acreedores sin perder absolutamente todo su patrimonio. Pero estas cosas van a pasar una vez que empezó el proceso concursal. Va a llegar un momento que va a haber junta de acreedores, porque la junta de acreedores, volvamos al 122 y hablemos un poquito de junta. La junta de acreedores es inevitable. La junta de acreedores no se suspende ni se prorroga, salvo casos excepcionalísimos. Y definitivamente no se suspende porque no esté terminada la lista de acreedores. O sea que vamos a ir a la junta de acreedores siendo síndicos o interventores con una lista de acreedores provisoria sobre la cual vamos a computar el convenio. Eso pasa en la realidad, la lista de acreedores no está terminada. Y no está terminada ¿por qué? Como dice Jorge, pero ¿cómo no está terminada si esto estamos en el día 180? No puede ser que no esté terminada, ¿no? Porque es 180 días. ¿Cuándo empezamos a hacer la lista de acreedores? Término de presentación de lista de acreedores e inventario, día 90. Claro, presentó la lista de acreedores, pero bueno, se puso de manifiesto y empezaron las impugnaciones. Lo que nunca vamos a tener terminada es una lista de acreedores depurada y firme. ¿Por qué? Porque acá impugnaciones a la lista de acreedores siempre hay. Entonces acá van a tener a uno que impugnó y es más, hizo el incidente y está en apelaciones, porque cuando la resolución judicial es del propio juez de concurso, lo hacen rapidísimo. Pero si apela el acreedor, ahí sale del juzgado concursal, va al Tribunal de Apelaciones de séptimo turno, y como no entienden concursal, no es porque no entiendan concursal, no entienden los tiempos del proceso concursal, se demoran una vida. Entonces el crédito del acreedor que está en el Tribunal de Apelaciones no vuelve para la Junta de Acreedores, pero no está pronto. Entonces el síndico no lo puede considerar porque no volvió de apelaciones. ¿Me entienden? Como no vuelve de apelaciones, esa lista nunca está terminada, siempre es provisoria. Lo que hace en definitiva el síndico es poner, los tiene programados en su cabeza, ¿no? Tiene los créditos que integran la masa activa, los que espera, ¿no? Los tiene en una situación, tiene los litigiosos, ¿no? Los de gente que le dice, mire que yo todavía no tengo sentencia firme, pero tengo mi crédito peleándome en civil octavo con menganito y voy a tener sentencia firme a fin de año. Entonces, él lo tiene que previsionar. Y por supuesto también sabe que tiene a uno que impugnó y que apeló y que todavía no vino del Tribunal de Apelaciones y que capaz que gana el incidente, en cuyo caso lo tiene que verificar. ¿Entienden? Así que cuando llega la Junta de Acreedores, no hay una lista de acreedores definitiva. Hay una lista de acreedores con un montón de observaciones que tienen que trabajar con eso, y en los hechos trabajan con eso. En base a esa lista es que se computa el pasivo del deudor. En base a esa lista, así como está, es que se cuenta el convenio. Que, total, no importa, porque el convenio sale con la cantidad de personas presentes en la Junta. O sea que no importa. Y les digo más, vean el artículo 100, que es muy importante, 107, en sede de efectos de la sentencia sobre los acuerdos de la Junta de Acreedores. O sea, de la sentencia esta, la de la apelación, dice: en ningún caso la resolución de los recursos interpuestos contra la aprobación judicial de la lista de acreedores o el inventario, o sea, contra esto, que está acá, de este Creo incidente. que ahora disculpe, tiene la pantalla en negro. Pero, esperen. Qué raro. A ver. Tengo la pantalla negra. En pausa. Con razón. Ahí. Sí, ahora sí. Está. Vean
Vean el 107, dice, en ningún caso la resolución de los recursos interpuestos contra la aprobación judicial de la lista de acreedores o el inventario invalidará las decisiones de la Junta de Acreedores. Primera hipótesis. Esto es, en ningún caso las decisiones que se tomen acá, en este incidente, que les estoy señalando acá con el cursor, o que vengan del Tribunal de Apelaciones, relacionadas con la lista de acreedores, pueden modificar lo resuelto en la Junta de Acreedores. ¿Se dan Si cuenta? no sería una locura. Sí. Cambia la nómina, no queda sin efecto lo que se Bien, dijo en la bien, Junta. bien, bien. Sí, porque entonces no podríamos trabajar nunca. O sea, de ninguna manera, vuelvo a leerles, en ningún caso la resolución de los recursos interpuestos contra la aprobación judicial de la lista de acreedores, esto, que está acá, invalidará las decisiones de la Junta de Acreedores. ¿Por qué? Porque imagínense, como bien dice Romina, yo no vi jamás un concurso en donde no hubieran impugnaciones a la lista de acreedores. Porque para empezar, saben que impugnan mal, porque la impugnación, ¿qué es? La impugnación es la contrariedad del acreedor a quien se ve agraviado por o la calificación que le dio el síndico o el interventor a su crédito, o el monto, o que le calculó mal los intereses, o que entiende que está mal el vencimiento. Estas son las razones de impugnación. El interventor Walter Siri cree que yo soy un acreedor quirografario y yo sostengo que soy un acreedor privilegiado. Entonces yo ahí impugno. La mayoría de los acreedores, lejos de entender eso, lo que hacen es impugnar cuando se los excluye por razones formales, como por ejemplo porque dicen que son acreedores y no exhiben la prueba de que son acreedores, esto es de tener un crédito. Yo no puedo presentarme ante el síndico y decirle, Jessica me debe dinero, y no darle al síndico ningún papel que demuestre que Jessica me debe dinero. Entonces cuando el síndico, que es Walter, me excluyo a Virginia Abado porque no presenta prueba del crédito contra Jessica, yo me opongo ofendida e impugno. ¡Qué barbaridad! En realidad eso está mal. Y además presento el papelito que me pide. ¿Eso qué es? ¿Eso es impugnar? No, eso es allanarse. Y por culpa de que ellos no saben lo que hacen, se arma este incidente. Y está lleno de incidentes. Entonces después, cuando hay junta de acreedores, gracias a Dios está esta norma que dice que sin importar lo que se haya resuelto en ese incidente de impugnación a la lista de acreedores o por los recursos de apelación, que demoran una vida, nada de eso va a impedir las decisiones de la Junta, salvo que se den acumulativamente las dos circunstancias del artículo 107, que son muy atendibles. Dice que el voto del acreedor excluido, en este caso yo, reducido en la cuantía de su crédito o calificado como subordinado, que esos son los casos, hubiera sido esencial para la adopción del acuerdo, y además que dentro del mes siguiente de que la sentencia haya quedado firme, el acreedor comparezca ante el juez manifestando su disconformidad con el acuerdo adoptado en la Junta de Acreedores. O sea que yo tengo que tener una razón para venir a romper todo en la Junta de Acreedores, que básicamente es que mi voto fue reducido en la cuantía o calificado como subordinado, que es el último lejón del tarro, y que además tengo un plazo de caducidad de un mes para ir a quejarme al juez. Esa es la única excepción que la ley admite para interponerse e evitar que lo resuelto en la Junta de Acreedores se haga efectivo, especialmente en convenio, pero cualquier decisión. Sí. ¿Sabes lo que yo me acordaba cuando vimos la clase de verificación de crédito? Y ahora un poco lo trae usted también con esto de qué mal impugnado que están, ¿no? Sí. ¿Se acuerda el año pasado cuando vimos los libros y hacía, a ver, capaz que me acuerdo mal, pero usted hacía referencia a que hay muchos comerciantes que no llevan las cosas como deberían llevarlas? Mucho. Entonces yo veía los Acá se ve. requisitos, claro, veía los requisitos y digo, ¿cuánta gente puede cumplir con estos requisitos
¿O cuántos Bueno, tendrán problemas con por esto? muchísimos, muchísimos. Para empezar, el propio deudor, que no lleva libros y que por tanto ahora cuando Carlos les dé la clase de calificación del concurso, les va a contar cómo pesa para los efectos de la calificación culpable el hecho de no tener libros, ni contabilidad de ningún tipo y que todo sea un desastre. Pero tiene razón el legislador. No puede ser que la gente maneje la contabilidad de su negocio como si fuera que un almacenero sea más prolijo. No es posible. Porque después hay que pagarles a los acreedores. ¿Y con qué les pagamos? No puede venir cualquier persona a decir, a mí págueme, yo. No, me tiene que traer factura, conforme, tráigame algo que demuestre que usted es acreedor. Por eso el proceso de verificación de créditos tiene ese procedimiento tan complicado, en definitiva, que lleva su tiempo, se come mucho del proceso concursal. Y como ya ven, en realidad, por culpa de la mala presentación de los acreedores, muchas veces porque no saben los acreedores cómo presentarse y porque impugnan mal, porque parece mentira, pero se abre un incidente y es otro juicio, que tiene otra tramitación. Si se allanaran nada más, queda porque se allanan y los incluyen inmediatamente. Pero no, al armar un expediente nuevo, entonces ahí se pierde muchísimo tiempo. Pero bueno, chicos, ok. Así que tenemos resolución judicial, apelación, esto para la lista de acreedores que ya lo vimos. Me reperdí. Estábamos hablando un poco de la Junta, del artículo 117 que eso lo quería ver especialmente. Estamos en la suspensión y las prórrogas. La verdad es que la Junta de Acreedores no se prorroga ni se suspende. Tienen casos muy excepcionales de suspensión de prórroga. Vean el artículo 115, segundo párrafo. La Junta de Acreedores solo podrá prorrogarse con carácter excepcional. La solicitud planteada por el deudor es resuelta por el tribunal en audiencia, atendiendo al voto mayoritario de los acreedores concursales presentes. Y lo otro que hay es prórroga de las sesiones. Cuando, eso sí es una verdadera prórroga, cuando el orden del día, el tiempo no da, digamos, no es suficiente el tiempo que acordó el juez para la Junta como para poder cumplir con todo el orden del día. ¿Sí? Bueno, el derecho de asistencia ya se los comenté, artículo 118. La representación de los acreedores por el síndico también. 120, el orden del día, el informe del síndico también lo vimos. Bueno, vean el 126 los acreedores que no tienen derecho a voto. ¿Quiénes no tienen derecho a votar? Vieron que para adoptar resolución se pide siempre que tengan derecho a voto, porque hay acreedores que no tienen derecho a voto. Primero, las personas especialmente relacionadas con el deudor mencionados en el artículo 112. ¿Quiénes son? Son personas con vínculos especiales. Si son personas físicas, el cónyuge y el concubino o quien lo hubiere sido dentro de los 2 años anteriores a la declaración de concurso, ascendientes, descendientes y hermanos, cónyuges y concubinos de los ascendientes, descendientes, hermanos, personas que hubieran convivido con el deudor. Si son personas jurídicas, los socios ilimitadamente responsables y los socios de accionistas limitadamente responsables que sean titulares de más del 20% del capital social. Muy importante esto, los administradores de hecho o de derecho y los liquidadores, así como quienes lo hubieran sido dentro de los 2 años anteriores a la declaración de concurso. Es la primera vez que la ley hace referencia al administrador de hecho, que es el administrador
que cumple las funciones de administrador, pero sin estar designado formalmente en los estatutos o en una asamblea de la sociedad, ¿sí? Es importante. Y después las sociedades que forman parte de un mismo grupo también tienen una previsión allí en el artículo 112, numeral 2, literal C. Y también son personas relacionadas con el deudor los cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes originalmente a las personas especialmente relacionadas con el deudor. Las personas relacionadas con el deudor son francamente sospechosas, aunque no lo sean, ¿eh? La verdad que tal vez la esposa del deudor es una persona es una santa y incapaz de nada, es honesto, pero nada más que por ser la esposa, por supuesto no puede votar en la junta de acreedores, nada puede hacer. Y a ella va a ser la última acreedora en ser considerada. Los créditos subordinados son los últimos en ser satisfechos una vez agotado el patrimonio del deudor. ¿Ah? Bueno, y de todo lo que se habla en la Junta, se toma nota y se elabora un acta, que está en el artículo 128, y luego se homologan de acuerdo al artículo 129. Y después, claro, después entra otra etapa, que es la de ejecución del convenio, y ahí veremos si el convenio se cumple o no se cumple. Si se cumple, bárbaro. Si no se cumple, vamos a la resolución de liquidación. En el tema de cumplimiento del convenio, el síndico no tiene nada que ver. Es como una especie de costumbre la de llamar al síndico para ir a chimentarle que el deudor no pagó la tercera cuota. Bueno, no es algo que el síndico pueda hacer nada, porque ahí le explican, mire, va a tener que hablar con el abogado del deudor. Yo no soy el abogado del deudor, yo era el síndico, ya no lo soy más, porque una vez que se aprueba el convenio, el proceso terminó a los efectos del síndico, ¿no? Vienen los efectos, los tiene en aprobación judicial del convenio. Efectos de la aprobación judicial del convenio, artículo 100. El convenio producirá sus efectos a partir de la fecha en que alcance firmeza. Es obligatorio para el deudor y para los acreedores quirografarios y subordinados cuyos créditos fueran anteriores a la declaración de concurso. Los créditos quirografarios y subordinados quedarán definitivamente extinguidos en la parte en que se hubiera hecho condonación al deudor, ¿verdad? Es una forma de extinción de las obligaciones, salvo que el propio convenio se disponga a lo contrario. No alcanza a las garantías personales, esto es, los obligados solidarios, los fiadores y avalistas del deudor, esos obligados de refuerzo, no quedan liberados, ¿sí? No los afecta, eso es muy importante. Y artículo 161, a partir del momento en que acase firmeza la resolución judicial de aprobación del convenio, cesará, miren, la suspensión o la limitación de la limitación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso. Esto es, recupera al deudor todas sus facultades, artículo 161, salvo que en el propio convenio se disponga lo contrario, que digan no está para andar todavía suelto el perro o que el juez en esa misma resolución hubiera acordado la prórroga de la suspensión o de la limitación, la cual en ningún caso podrá ser superior a 3 meses. Así que en todo caso podemos mantener a nuestro deudor cortito, como mucho 3 meses más, a los efectos de cuidar que nos pague el convenio, ¿no? Pero como verán, interventor Jorge, en todo caso, lo harán trabajar 3 meses más para cuidar al cumplimiento del convenio, pero solamente excepcionalmente, si no, terminó su trabajo. Si el convenio no se cumple, sí. Porque en realidad el convenio no son como 2 años, o en claro, el mejor de los casos. 10 años. Claro. En 2 años le levantan un monumento. No, pero digo, aún en el mejor de los casos, 2 años, los 3 meses
Es No, simbólico prácticamente. es simbólico, porque la verdad es simbólico. Yo he Profe, tenido experiencia y además, sí, no, dale, después pregunto. no, que me han contado, y sobre todo Carlos, que es el que tiene muchísimo, él ha tenido experiencias de cumplimiento y de incumplimiento en forma variada. Y además que de repente el cumplimiento va un poco, como son de tan larga duración, va un poco acompañado de de cómo está todo, ¿no? De repente ahora, por ejemplo, andaban tecleando algunos convenios y bueno, los acreedores tienen que tener un poco más de paciencia y ahí la van llevando. Pero como igual saben que en la liquidación no van a cobrar nada, es una forma de mantener la relación. No se olviden además que estos mismos acreedores siguen siendo proveedores del mismo empresario. Entonces, en realidad es una suerte de espera que le dan para pagar lo que le deben de atrás y mientras cumpla con los pagos presentes de las cosas que le siguen vendiendo, la relación negocial sigue bastante bien. ¿Qué me quería decir, Pablo? Era yo, profe. Eh, Francisco, perdón. Era una consulta porque 10 años en la actividad empresarial es muchísimo tiempo. Si el deudor decide, bueno, no quiero seguir con el negocio, obviamente va a tener que seguir cumpliendo con el convenio, pero únicamente, o sea, no, puede cerrar el negocio si quiere, pero tiene que seguir con el convenio tal cual lo estipuló con los... Exacto, sí. O bueno, fracasará y mandará todo al demonio y le liquidarán todo. Que en realidad para un empresario no es tan catastrófico como lo es para la persona física. Porque los empresarios liquidan la sociedad y abren otra. Pero cuando es una persona física, lo del suicidio y volver a nacer no funciona. Entonces, las personas físicas, cuando están en un tema grande de sobreendeudamiento, que le liquidaron todo el patrimonio y todavía tienen resto, no es tan fácil eso de empezar de nuevo para la persona física. El empresario eso lo lleva mejor. Además un tema de idiosincrasia. Al empresario el riesgo le es habitual, a un consumidor no. A nosotros no. El tema de vivir, el riesgo significa el endeudarse para seguir activo. Los empresarios y los comerciantes no usan su dinero para trabajar. Esto es, siempre funcionan en función, valga la redundancia, del crédito. Y es su forma natural de operar. Eso de por sí es riesgoso. En cambio, nosotros pensamos siempre en trabajar, cobramos, gastamos. Cada vez más en realidad para el consumidor va variando ese modo de pensar lamentablemente y ya no funcionamos en esos términos de trabajar, ahorramos, compramos, sino que en definitiva pedimos prestado, trabajamos, pagamos a la tarjeta y compramos y estamos derrapando en eso, porque eso nos hace a nosotros consumidores tener un nivel de vida que en realidad no podemos sostener y vivimos en realidad endeudados, o mejor dicho, sobreendeudados por la utilización excesiva en nuestro país de la tarjeta de crédito. Si a nosotros nos sacaran las tarjetas de crédito, veríamos con mayor claridad cuál es nuestro verdadero poder de compra y probablemente sea mucho menor al que tenemos con tarjeta. ¿Sí? Llega un momento que cuando eso se vuelve de forma, digamos, abrumadora en un sector de la sociedad, es un problema. Nosotros ya lo tenemos, ese problema hoy, que nuestro sobreendeudamiento en el Uruguay es por la tarjeta de crédito. En España, por ejemplo, es por la hipoteca. Nosotros no tenemos todavía ese problema, básicamente porque tenemos o tuvimos un banco hipotecario.
En fin, pero esa es otra cosa, otro problemita que tendríamos que arreglar. Lo que pasa es que implica, para empezar, atender el sobreendeudamiento del consumidor, que está lejísimos de ser tratado en el país. En fin. Bueno, chicos, en materia de convenio extrajudicial es lo mismo. La única cosa que cambia, como ya les conté, es la manera en cómo se recaban las adhesiones de los acreedores. Va un poquito, es una forma de ir más rápido, ¿no? Si yo, por ejemplo, yo me declaro un concurso, me la veo venir, ¿no? Me va creciendo la marea, me está llegando a las rodillas, medio a la cintura, ya me la veo venir que se me viene el agua al cuello. Digo, en cualquier momento a mí yo me insolvento, pero mal. Ya estoy en estado de insolvencia, pero el estado de insolvencia es como una piscina, ¿no? Que se puede llenar completamente o puede más o menos tener cierto nivel. Y ahí ya puedo pedir, inclusive el deudor puede pedir ahí el convenio, aunque no es lo mejor, porque en definitiva tiene un tiempito, ¿ven? No hay necesidad de apurarse. Vean, chicos, que desde el día 0, antes, ¿no? Desde el día -30, que conoce su situación de insolvencia, tiene todo este tiempo para pedir un convenio, ¿no? Acá tiene, por ejemplo, sería razonable ver el término de la insinuación de crédito, saber qué acreedores se le presentan. Por eso no es conveniente pedirlo el día 0 con la declaración de concurso. Porque sería bueno que pidiera el convenio sabiendo qué acreedores tengo. Yo sé qué acreedores tengo, pero lo que no sé es cuán interesados están en seguirme el juego. Porque capaz que no me dan ni bolilla a los acreedores. Yo tampoco voy a andar avisándole a los tontos que tienen que ocuparse en venir a cobrarme, ¿no? Estamos entre gente profesional. Entonces yo diría que... Es una forma de sacarse acreedores de arriba también. Todos aquellos que no puedan verificar los créditos, se los sacó de arriba. Y si no hacen bien su trabajo, Jorge, sí, pero aquí no hay ningún tonto. Ni el deudor es un tonto pobre desgraciado, ni los acreedores son unos tontos pobres desgraciados. Caerá algún acreedor, algún Jorge que vaya con un cheque, que le hizo un informe de algo y quedó ahí, que no entiende nada, puede ser, pero después todos vuelan acá. No hay ningún tonto. Entonces, por eso yo les digo, pedir el convenio de una. ¿Por qué? Porque vamos a mirar primero a ver quiénes se nos presentan a insinuar créditos, ¿no? Ahí yo ya sé más o menos cuánta gente tengo en la vuelta. Y en función de los que tengo, y yo ya sé quién se va a oponer, quién no, cómo está ahí, cómo tengo el tema, ahí hago una propuesta. Una propuesta que nos sirva más o menos a todos. Una buena pregunta la de Jorge, porque evidentemente no podemos darle el proceso concursal y todos estos beneficios a quien no es deudor. Porque si no. Eso es lo importante del cumplimiento del presupuesto objetivo y subjetivo del concurso, ¿no? Acá ya estamos en el proceso concursal. Y lo mismo va a pasar en el acuerdo privado de reorganización. Tiene que haber una situación no de insolvencia, bastaría con un estado de insolvencia inminente. O sea, de una inminente insolvencia, si ustedes quieren. Pero tiene que haber un deudor. Una persona que puede cumplir con sus obligaciones, no le tenemos por qué dar nada de esto. Sumado a que yo voy a poner acá, sentencia de declaración de concurso, vamos a poner acá bien grande, moratoria provisional, artículos 60 y siguientes, porque nuestro querido deudor goza de la estrellita y del escudo protector, le pusieron el traje de Iron Man, hasta que termina el proceso, ¿no? No le pueden iniciar ejecuciones, no le pueden continuar las existentes, le paran los remates, todo eso, porque eso es consecuencia de la declaración de concurso. No se me olviden de eso. El hombre está blindado, como quien dice. El blindaje lo tiene acá, en la sentencia de declaración de concurso. Le dura todo esto, hasta la resolución, hasta la conclusión del concurso, está blindado este señor. Así que, para ir llevando
Por eso les decimos que los concursos no les sirven a ningún acreedor. No le gusta al acreedor el concurso. Pero a veces no hay más remedio, porque a veces es cobrar, aunque sea algo de nada, ¿no? En fin. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Para mí quedó claro, profesora. Muy buena la clase. Bueno, muchas gracias. Chiquilines, mañana tenemos taller entonces y ya se nos acabó la semana. Qué barbaridad. Se van volando. Bueno, chicos, les digo hasta mañana. Chau, Daniela. Chau a todos. Bye, bye. Chao, Reina. Chao, hasta mañana. Adiós, hasta mañana.